Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches y días. A ver, aquí en esta ocasión los saludo con mucho gusto porque tengo el placer, realmente es un placer presentar esta obra que tengo en mi mano y que se llama El nacimiento de una estrella. Yo quisiera que fuera el nacimiento de una estrella literaria, pero bueno, ese es mi mejor deseo y propósito. Sin embargo, eso lo va a determinar tanto el autor que siga produciendo sus obras y ustedes. El lector siempre es el mejor juez y el que puede decir si un autor vale la pena o no. Por mi parte, como editor de esta obra, decía que me es muy grato presentar a Víctor Pérez, que aquí está con nosotros, en, está él en esta famosa ciudad de Culiacán, Sinaloa. Él es oriundo de Mazatlán, sin embargo, pues él radica en Culiacán, donde es profesor de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno, con esta obra Víctor debutó en el ámbito literario y para nosotros es un gran honor y gusto que haya hecho sus pininos su primer libro publicado en Aguas con Ediciones, porque es un libro de relatos. Ya tiene preparado prácticamente el segundo. Vamos a ver si hacemos una trilogía como este libro, de relatos que se pueden leer en un rato, pero un rato ameno, divertidísimo y demás. Y bueno, sin más preámbulo, voy a preguntarle, a comentarle a Víctor que nos comente un poquito quién es él para que ustedes que nos regalan su tiempo y su interés sepan un poquito quién es Víctor Pérez. Víctor Pérez Monte, por favor, amigo, adelante. Muchas gracias, gracias Gregorio por la invitación. También agradecido con Agua Escondida Ediciones. Eh, pues muchas gracias, ¿no? Es una meta que he cumplido, estoy cumpliendo, ¿verdad? De poder editar mi primer pequeño gran libro, así le digo yo, de cuentos, ¿verdad? Eh, Mira, yo creo que mi vocación de escritor siempre estuvo ahí desde pequeño. Yo soy oriundo, bueno, yo nací en Mazatlán, Sinaloa. Dicen que es el bello puerto, la perla del Pacífico. Eh, y bueno, ahí en Mazatlán, pues mi padre, aun cuando él no se dedica a estas cuestiones literarias, yo recuerdo desde muy pequeño nos contaba muchas anécdotas de él, anécdotas que él vivió y las hacía muy amenas. Entonces yo creo que por ahí vino esta cuestión de recibir mucha de esa herencia, ¿no? De cuentos, de historias. Eh, Como te digo, yo estudié la licenciatura en Economía por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero siempre estuvo en mí esta idea de escribir, siempre. De hecho, yo obtengo un posgrado, una maestría en historia, soy historiador, y bueno, siempre estuvo este gusano de escribir, de escribir, de escribir. Y bueno, pues empezaron a dar una serie de situaciones, ¿no? De hecho, yo podríamos decir que de manera accidentada empecé a escribir en este estilo que podemos decir que es un estilo de cuento corto, ameno, chistoso, irónico, burlarme de la realidad irónica, de manera irónica, perdón. Este, y, y bueno, empecé escribiendo porque me dejaron un ensayo en el posgrado sobre la cultura política en nuestro país e inventé un cuento. Ese fue mi trabajo final para terminar ese crédito, esa materia. Y inventé un cuento literal sobre ciertas y cuáles características de la cultura política de nuestro país. Inventé un personaje y narré de manera jocosa, de manera muy chistosa esta situación, ¿no? Y eh, curiosamente ese cuento, el profesor, el doctor que era el profesor y que él calificó este curso, sin decírmelo, en realidad lo mandó ese cuento a una revista cultural y la publicaron. Y de manera accidental supe, pero meses después, que lo habían publicado. Me dijo, oye, Víctor, ¿qué publicaste tú? Yo, o sea, y yo le dije, no, no recuerdo. Y ya me pasaron la revista y bueno, esto fue como quien dice un aliciente, ¿no? Para empezar a escribir. Y bueno, pues invito a todo el mundo para que pueda descubrir, que pueda eh, leer
un poquito un poquito sobre mis cuentos, sobre mi literatura. Y es lo que te puedo contar hasta ahorita de acuerdo a la pregunta, ¿va, Gregorio? Sí, muy bien, mira, pues en realidad sí es algo que de un modo u otro, pues ya como tú dices, lo tenías latente, ahí tenías el interés. Yo aquí ahora quiero en este momento agradecer el espacio que nos brinda Víctor, la Feria Nacional del Libro de León, Guanajuato, que es el foro donde de manera virtual vamos a estar haciendo presentación de este libro inaugural del nacimiento de una estrella de Víctor Pérez Montes, de autor de Sinaloa. Y agradezco a la FENAL porque la FENAL ha sido un espacio este, de apertura y de inclusión para estos autores que hemos publicado nosotros en Aguas con Ediciones y que como en tu caso debutan, pero que nos dan la confianza de nosotros hemos dicho que publicamos obras de calidad y en este caso también lo reafirmamos, ¿no? Tenemos una obra de calidad y bueno, pues siempre agradecemos a la Feria Nacional del Libro FENAL en su programa FENAL permanente que nos dan este espacio. Mira, me gustaría que ahora que nos contaras específicamente el nacimiento de una estrella. Yo voy a anticipar nada más que aquí hay 9 relatos, como él ya dijo, breves, pero muy divertidos. La verdad que yo sabemos que ahora la literatura sinaloense desde hace un buen tiempo goza de buena salud. Hay autores de un prestigio internacional como Inés Arredondo, Elmer Mendoza, Juan José Rodríguez, César López Cuadras, en fin, es una literatura briosa, poderosa, y Víctor se suma a estos autores. Incluso voy a mencionar a otro, a Damaso Murúa. A mí me parece que este autor, Víctor Pérez, se inscribe en esa línea que inauguró Damaso de la ironía, o por lo menos si no la inauguró, me refiero a la literatura sinaloense del siglo XX, de una manera muy, muy vigente hasta el día de hoy, aunque Damaso ya tiene unos años que falleció. Me parece que su obra inmortal del Huilo Mentiras va a quedar dentro de la historia de la literatura mexicana. Pero bueno, cuéntanos un poquito de qué va a encontrar el lector en El nacimiento de una estrella, que este título es de uno de los cuentos que están en el interior del libro, Víctor. Sí, así es. Eh, Fíjese que este cuento, bueno, estos cuentos, ¿verdad? Es una serie de, vamos a decir así, en una ocasión me leyó otra persona y me dijo, oye, Víctor, dice, sin querer queriendo, te has vuelto un cuentero antropológico, irónico, un poquito de reírte de la situación de la idiosincrasia, pues prácticamente sinaloense. O sea, es una serie de cuentos muy, muy sinaloenses, utilizo un lenguaje muy coloquial, trato de no caer en lo vulgar, eso es algo que a mí bueno, trato de no hacerlo, pero claro que hay muchos términos que creo yo que cualquier persona en México los va a entender, ¿no? Trato de ser hablo sobre, bueno, sobre la vida cotidiana, y en la vida cotidiana encontramos situaciones como el machismo, ¿verdad? Encontramos situaciones como el machismo, pero un poquito tirándole al mandilonismo, ¿no? El clásico macho que se cree que él puede todo en su casa, pero nomás se enfrenta con la señora de la casa y esa careta de hombre macho alfa, pecho peludo, se le cae de una, ¿no? Encontramos también algunos cuentos, bueno, hay un cuento que invito a que lean, eh, tomo como referencia el asesinato de un gobernador que tuvimos aquí en Sinaloa en 1944, el gobernador que se llamaba, aunque se murió, Rodolfo Tel Baiza. Él fue asesinado durante el carnaval, así se las gastan acá en Sinaloa, ¿verdad? Y hago una historia, ¿no? Sobre pues un joven ahí que quiere estar viviendo la vida al máximo, ¿no? Y bueno, que no te encuentras en un carnaval. Un carnaval es una fiesta donde se desborda todo, ¿va? Todas las pasiones, todas las alegrías. Entonces, trato de contarlo de manera lo más jocoso, lo más ameno, ¿verdad? Y son cuentos cortos, como tú dices, Gregorio. Te los puedes aventar rapidito, ¿verdad? Y la idea es divertirnos, ¿verdad? Desafortunadamente,
y lo digo muy irónicamente, y qué bueno que comentaste algunos escritores muy buenos, que creo yo a nivel internacional están, ¿verdad? Pero desafortunadamente, y es algo que yo trato con mi literatura de ayudar, ¿verdad? A que el sinaloense sea lector. Sí tenemos muy buenos escritores, definitivamente. Y bueno, humildemente me sumo a tratar de hacer ese pequeño granito de arena, ¿va? En la literatura sinaloense. Pero el sinaloense en sí, en su totalidad, somos muy malos lectores. Digo somos porque pues, soy sinaloense, ¿no? Aunque sí soy muy lector, pero hay una cultura muy débil de la lectura. Entonces, mi idea también es que la gente lea, ¿verdad? Lea poquito, pero que lea y que lo haga, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, pues van a encontrar una serie de pequeños cuentos en mi libro sobre la juventud, los sueños de juventud alocada, este, y bueno, todas unas situaciones ahí que se dan y trato de que esto sea menos siempre, que el lector quede satisfecho y algo muy importante, siempre que escribo un cuento trato yo de divertirme y trato de plasmarlo y creo que trato de hacerlo y creo que ahí queda plasmado en el libro, ¿no? De eso se trata, básicamente, ¿no? Eh, Gregorio, para que nuestros lectores puedan animarse, ¿va? A obtener y leer este libro. Sí, sí, muy bien. Mira, quizás valdría la pena añadir que lo haces de una manera honesta y quizás esa sea una de las mejores virtudes de tu trabajo literario, porque esa honestidad se trasluce y sin embargo, este, escribir de manera irónica, hacer reír al lector como a mí me has hecho reír y estoy convencido que es bueno, eso es una de las virtudes de Damaso Murúa, que hace reír a sus lectores. Estoy convencido de que los que te lean, pues van a reír e incluso algunos se van a carcajear, porque evidentemente construyes esas historias nada más para, pues quizás divertir, pero sin proponértelo, y esa es otra virtud también, te digo, de esa honestidad, no pretendes aleccionar, sin embargo, esas historias que sirven para divertirse llevan ahí lo que mucha gente identifica como un mensaje. Esto ya es algo personal de cada uno de nosotros como lectores que tenemos que desentrañar y descubrir. Pero pues yo creo que tienes un gran potencial, como dije hace un rato, estén pendientes, estimados lectores. Yo creo que en este 2023, en el transcurso del año, vamos a dar a conocer su segunda obra, que ya está, todavía no está definido el título, pero seguramente la vamos a dar a conocer en su momento. Nada más lo anticipamos porque Víctor Pérez es un autor que deben ustedes tener presente y que nos va a dar momentos muy gratos de lectura. Ahora, bien, Víctor, ya para concluir esta presentación en la Feria Nacional del Libro de León, Guanajuato, en su programa final permanente, me gustaría que ya que mencionaste de que una de las cosas que te preocupa o que te interesa es fomentar el hábito de la lectura entre la población. Déjame decirte que es a nivel nacional eso, ¿eh? No, nada más en Sinaloa. Desafortunadamente se sabe, hay estadísticas rotundas que hablan de que en México se lee menos de un libro al año por persona, o sea, no somos un pueblo lector. Y eso, pues también es algo que nos motiva a nosotros. Nosotros, igual que tú, fomentamos el hábito de la lectura y, y este, y así lo hemos propagado en nuestro canal de YouTube de La Joleta Ilustrado. Como tú sabes, ahí hay un cuento tuyo precisamente, si quieren ustedes ver por dónde va la obra de Víctor, ya publicamos uno de estos cuentos ahí de manera oral, o sea, le dimos lectura. Y bueno, pues a mí me gustaría que para concluir, pues nos dijeras un poquito cuál es la importancia desde tu punto de vista de que tiene la lectura en la vida de una persona, en su transformación, si es que se busca una transformación, en su actuar como ciudadano, en fin, como tu formación, como ya dijiste, de economista y luego de historiador, y aparte como profesor de un nivel en que los alumnos están en una edad crítica y de definición. ¿Cuál es para ti la importancia? A ver, abunda un poco este concepto de la importancia de la lectura y bueno, pues sobre todo para que al final pues concluyas con la importancia que puede tener esa lectura aquí, en el nacimiento de una estrella, tu obra que aquí estamos presentando.
Sí, gracias, Gregorio. Definitivamente, ¿no? Entre más dicen que eres lo que lees, ¿no? Entonces, definitivamente la lectura trae muchas, además de tener una serie de beneficios de tipo emocional, fisiológicos, ¿no? El estar, es como un deporte, pues es un deporte para nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es un músculo, y si los músculos no se movilizan, pues, se atrofian, ¿no? Entonces, definitivamente el tener una serie de, el leer, y cuando me preguntan, ¿pero qué leo, Víctor? Yo les digo, lee lo que sea, pero lee algo, y en ese algo vas a encontrar lo que a ti te gusta, pues, o sea, porque a lo mejor mis lecturas, yo siempre les digo, lo que a mí me gusta, a lo mejor a ti te va a parecer muy aburrido, ¿no? La lectura es una práctica humana muy interesante porque define mucho de nuestra personalidad. Cuando nosotros leemos o lo que nos gusta o lo que nos apasiona leer, ahí define mucho de nuestra personalidad. Definitivamente una persona que lee es una persona que tiene ideas. Y una persona que tiene ideas busca mejorar, ¿no? Busca complementarse, ¿no? Siempre a principio de año yo veo repletos los gimnasios. Aquí en Culiacán pasa algo muy interesante. Existe un culto hacia la belleza femenina, ¿no? Dicen que las culichis son del... Y cierto, sí, cierto. Yo he ido a muchas partes de México y las culiacanenses son muy guapas. Los invito, por cierto, a que vengan a Culiacán a verlas. Y están repletos los gimnasios de personas, o sea, tratando de cultivar su cuerpo. Y yo siempre que veo mucha gente ahí, que paso por mi carro, paso caminando por donde hay un gimnasio, digo, bueno, ¿y cuándo van a cultivar el cerebro? O sea, ¿cuándo van a leer? ¿No? Porque la lectura es parte de ese desarrollo que el ser humano debe de tener, no nomás en lo físico, sino en lo intelectual. Y mucho si cuando las personas leen, pues tienen muy buenas ideas, o tienen más ideas, tienen más bagaje, ¿verdad? Más ideas de dónde tomar más herramientas, ¿no? Y cuando nosotros tenemos ideas, empieza un proceso muy interesante, empieza un proceso de autosuficiencia emocional, física, económica, ¿verdad? Material. Eh, y empieza un cambio, una transformación de las personas. Una persona que lee es, eh, es otra cosa al que no lee, desde cómo se expresan, desde cómo hablan, cuáles son sus ideas, ¿verdad? A otra persona que no lo hace. Entonces, bueno, parte de el cambiar un poquito a nuestro país, pues por ahí también viene, ¿verdad? La importancia de que leamos y no leer por obligación, porque creo que ese es uno de los grandes defectos de nuestro sistema educativo en México. Obligamos a leer a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes no hay que obligarlos a leer, hay que invitarlos a leer, ¿verdad? Y bueno, algo que a mí me motivó de publicar, pues, este libro, ¿verdad? Es el que los jóvenes pueden leerlo, ¿verdad? Cualquier joven pueda leerlo y se va a divertir. Cualquier adulto va a leerlo y se va a divertir. Eh, Puedan ellos encontrar una manera de seguir nutriendo, de seguir dando ideas. De hecho, como una anécdota así ya muy personal y muy rápida, antes de que publicara, pues, tengo otros cuentos por ahí y normalmente yo los comparto, ¿verdad? Los comparto a mis contactos en WhatsApp. Y un alumno, recuerdo que me escribió, me dice, profe, me gustó mucho su cuento, me proyecté en él y mire que me puse a escribir. Entonces, esa es la idea, que hagan cosas diferentes, que no solamente, parafraseando esta frase muy famosa en el cristianismo, ¿no? No solamente de pan vivirá el hombre, ¿no? Sino también tiene que nutrir el cerebro. Y parte importante de nutrir el cerebro, pues es leer, ¿verdad? Porque pues la tele te da algo, sí te da algo, pero no es lo mismo leer. Hay todo un proceso muy interesante de salud mental que es la lectura. Y como dijo el Alex Lora, va, que viva la lectura, va. Él decía que viva el rock and roll. Bueno, nosotros que vivan los libros, que viva la lectura, ¿verdad? Es un gran deporte, es un gran deporte. Nunca envejece uno leyendo, ¿no? Viajas mucho, vives muchas historias
Y bueno, eso te lo da un libro, verdaderamente. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Pues aquí nada más ya vamos a cerrar esa presentación que nos ha dado lugar en la Feria Nacional del Libro de León, Guanajuato, la FENAL permanente. Ustedes la pueden encontrar en Facebook, ahí síganla para que estén pendientes. Más actividades literarias, no solo de esta que estamos presentando hoy de Aguas con Ediciones. Y quiero hacer mención de que el libro lo pueden encontrar o lo pueden conseguir directamente con Víctor en su Facebook. También él, pues si usas redes, di cuáles son tus redes completas para que la gente pueda ahí preguntarte cómo conseguir el libro. También en Agua Escondida Informes, les damos informes en Agua Escondida Ediciones en nuestro Facebook, pero lo pueden hacer directamente con el autor. Sí, mi Facebook es Víctor Pérez, así lo encuentras, Víctor Pérez. Ahí aparece mi rostro, ¿no? Y básicamente es por Facebook, ¿no? Y ya pues los puedo contactar por Messenger, ya si ellos quieren, ¿verdad? Les podemos hacer llegar el libro. Y bueno, el precio, pues ahí lo checamos de manera directa con ellos, ¿verdad? Y pues muy agradecido, Gregorio. Gracias por el espacio, igual para esta feria del libro, que es muy importante, ¿verdad? Y un esfuerzo más para que este país, nuestro país, ¿verdad? Que es tan hermoso, tan diverso, pues vaya floreciendo, ¿verdad? Florezca mucho. Bueno, pues muchas gracias, amigos. No me queda más que mencionar que la ilustración de la portada la hizo Tania Castañeda, una artista visual de Jalapa, Veracruz, a quien le agradecemos también el detalle y va a seguir ilustrando algunas otras obras de nosotros. Tiene mucho talento y bueno, con esto terminamos y agradecemos nuevamente a la FENAL permanente por su espacio. Que pasen muy buena tarde, buen día y buen año, porque empezamos muy bien este 2023 y se los garantizo. Lean, consigan, sí lean lo que quieran, como dice Víctor, pero yo les recomiendo muchísimo este libro. En verdad, van a descubrir a un escritor que vale la pena leer y del que vamos a estar atentos. Hasta pronto. Gracias.